Hola amigos, bienvenidos a este tutorial sobre reclutamiento de personal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo hacer llegar ese personal para que se incorpore a nuestras organizaciones. Y queremos definir claramente que hay dos momentos o dos procesos diferentes que en algunas organizaciones o en algunos momentos muchas veces los confundimos o los integramos, pero realmente son dos procesos diferentes. Uno al que corresponde al reclutamiento de personal y el otro al que corresponde al proceso de selección de personal. Los diferencio de una forma sencilla, ¿verdad? Reclutamiento de personal es atraer la mayor cantidad posible de candidatos. O sea, invito a que vengan a trabajar a nuestra organización. Y el proceso de selección es donde yo ya comienzo a clasificar, a depurar para escoger al mejor, que es el que se supone que voy a contratar. ¿Ok? Bien, cuando hablamos entonces de reclutamiento de personal, nosotros siempre nos hacemos algunas interrogantes sobre este proceso de reclutamiento de personal. Y una de las primeras preguntas es, bueno, ¿y qué entendemos por reclutamiento de personal? Y vamos a decir que el reclutamiento de personal es aquel proceso mediante el cual nosotros atraemos la mayor cantidad posible de candidatos con las competencias, cualidades, conocimientos necesarios para desempeñar un puesto determinado en una organización. Brevemente pudiéramos dar esa definición de lo que es reclutamiento de personal. Otra de las interrogantes que nos debemos de contestar nosotros en esta fase es, bueno, ¿y en qué momento podemos decir que nosotros vamos a tener la necesidad, ¿verdad?, de implementar el proceso de reclutamiento? Bueno, pues cuando hay una plaza vacante. ¿Producto de qué? Producto de que alguien renunció, despedimos, ¿verdad? Vamos a crear un nuevo producto y existe una plaza vacante. Entonces va a ser necesario, ¿verdad?, que se inicie el proceso de reclutamiento de personal. ¿Y cómo se activa este proceso de reclutamiento de personal? Pues normalmente es mediante una requisición de personal que hace el jefe que necesita cubrir una plaza determinada. Ya dijimos, para los casos que pueden ser por renuncia, ¿verdad?, porque tenemos esa plaza vacante, ¿verdad?, o porque vamos a generar un nuevo producto, vamos a crear una nueva unidad. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que el proceso de reclutamiento va a iniciar en el momento en que se da esa requisición de personal y va a finalizar cuando los precandidatos, ¿verdad?, presenten su solicitud de empleo a la unidad de recursos humanos. Quiere decir que el proceso de reclutamiento de personal, ¿verdad?, partió de aquellos planes generales de la organización. Cuando hablábamos de los objetivos estratégicos, que los hacíamos objetivos de recursos humanos, ¿verdad?, en donde nosotros establecíamos, ¿verdad?, el personal que necesitábamos para hacer el trabajo. Y esto lo comparábamos con lo que nosotros teníamos disponible dentro de la organización. Ese personal que se necesita para hacer el trabajo, pues va a ser producto de un diseño, de un análisis de puestos y que aparece en el documento que se conoce como manual de puestos. Ese personal que está dentro de nuestra organización y que puede cubrir esa plaza que nosotros necesitamos llenar, ¿verdad?, podemos obtener la información de las evaluaciones del desempeño, del banco de datos que tengamos, de las capacitaciones que hemos dado. Entonces, si hay alguna relación dentro del personal que necesitamos y lo que tenemos disponible dentro de la organización, ¿verdad?, entonces vamos a comenzar a darnos cuenta. Si no existe, ¿verdad?, entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos. Vamos a decir, atraer o reclutar. Entonces, esto por supuesto va a tener algún impacto en el programa de sueldos y salarios de nuestra organización. Miren, cuando hablamos entonces del proceso de reclutamiento, esto la verdad que no es nuevo.
En China, allá por los años de 1370, imagínense, cuando querían contratar a alguien, algún aspirante para un cargo político de la época, ¿verdad? Le hacían una serie de pruebas en el área de aritmética, de escritura, de música, de su caligrafía, para ver cuál era el más idóneo para desempeñar ese puesto. En la Primera Guerra Mundial, también los psicólogos ya clasificaban a los soldados en base a su capacidad intelectual y les aplicaban ya test de inteligencia. Y podemos decir que por ahí ya comienza el reclutamiento de personal, ¿verdad? Pero si lo queremos ubicar específicamente cuando se comienza el reclutamiento de personal propiamente, vamos a decir que fue durante la Revolución Industrial, en su mayor auge, ¿verdad? En donde Frederick Taylor, ¿se acuerda que hablamos de él en uno de los videos que hemos visto, ¿verdad? Mediante la división del trabajo que él hacía, él propuso el reclutamiento, ¿verdad? Y que se centralizara en una unidad que se le llamó las oficinas de selección, ¿verdad? Las cuales pues ya aplicaban estos procesos para reclutar al personal de una organización. Entonces podemos decir que el reclutamiento de personal es ese conjunto de técnicas, de procedimientos que pretenden atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar un puesto dentro de una organización. Entonces, quiere decir que las empresas, ¿verdad?, deben de anunciar, divulgar, ¿verdad?, la disponibilidad de un puesto en ese mercado laboral. ¿Para qué? Para poder traer candidatos cualificados que soliciten este puesto. Entonces, este reclutamiento se puede dar dentro de la empresa o fuera de ella, o se puede hacer en ambas, ¿verdad? Lo que se hace es, se divulga, ¿verdad? Se comunica, se divulga en los empleados para atraer la mayor cantidad posible de candidatos, porque esto es lo que nos va al final de cuentas a ayudar ya en el siguiente proceso que mencionábamos, que es el proceso de selección. Entonces, si queremos graficar el proceso de reclutamiento, vamos a decir que comenzó con la planeación de recursos humanos, ¿verdad?, en donde nosotros, antes de llevar a una persona a la organización, tenemos que pensar en algunas alternativas, porque llevar a una persona de forma permanente a la organización genera costos, y ya sea que continúe con nosotros o que tengamos que quitar a ese personal de la organización. Entonces, por eso, antes de tomar la decisión, tenemos que buscar algunas alternativas. Entonces, hay veces que necesitamos personal, pero posiblemente por un periodo corto. Entonces, quizás las horas extras o el tiempo extra puede ser una alternativa. O puede ser que lo que sea más fácil para nosotros es subcontratar a una empresa para que nos venga a apoyar, no sé, con la jardinería, con la seguridad, pero no necesariamente tenerlo permanentemente. Una vez terminaron ellos de hacer su obra, se van. Esto pues tiene relación con los arrendamientos de empleados. Las empresas actualmente, por ejemplo, esas personas que sirven el café, que hacen la limpieza, normalmente lo que hacen es arrendan, ¿verdad?, 1, 2, 3 empleados para que vayan a suplir esa necesidad y no haya entonces necesidad de que nosotros tengamos a una persona fija dentro de nuestra organización. Otra alternativa pueden ser los trabajadores eventuales, que normalmente se dan en los periodos, vamos a decir, mencionábamos el de Navidad. Esas empresas que fabrican juguetes posiblemente en algún periodo sea necesario, y la que lo vende pues también en algún periodo. Una vez termina el periodo, pues la gente se va, ¿verdad? Y el pasivo laboral pues nos está incrementando, ¿verdad? Las fuentes de reclutamiento entonces pueden ser internas y externas. Esto es producto porque si las alternativas que mencionamos no nos funcionaran, pues nos vamos a ver en la necesidad de hacer el proceso de reclutamiento. Y puede ser interna, o sea, hacia dentro de la empresa, o puede ser externa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a difundir los mensajes de que tenemos la plaza? Bueno, internamente por correo lo podemos hacer, ¿verdad?
por anuncios, por voz a voz, lo podemos comunicar, ¿verdad? Y por métodos externos, pues ahí están las revistas especializadas, ¿verdad? Hoy el Internet es una fuente muy utilizada, ¿verdad? Las redes sociales, ¿verdad? Los periódicos, existen una serie de herramientas que nosotros podemos hacer para utilizar, perdón, para difundir que tenemos una plaza dentro de la organización. Es importante que nosotros, ¿verdad? Antes de establecer, ¿cómo se llama? Cómo vamos a iniciar nuestro proceso de reclutamiento de personal, tomar en consideración algunas cosas. Por ejemplo, quizás una de las más importantes, la posibilidad de encontrar a la persona adecuada dentro de la propia empresa, porque puede ser que ahí lo tengamos, fíjense, y nos va a salir hasta más barato, al final de cuentas, ¿va? Tenemos que ver cómo está el mercado laboral, cómo está lo de los salarios, ¿verdad? Cuál es el comportamiento que tiene la competencia, ¿sí? Tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que conocer nosotros los análisis y la descripción de los puestos, ¿verdad? Y hay que tomar en consideración las experiencias que hemos tenido de los procesos anteriores que hemos hecho de reclutamiento de personal, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos el reclutamiento interno, las vacantes las vamos a llenar, ¿verdad? Con personal de la organización. Estos son los candidatos preferidos. Normalmente, si se pudiera hacer, ¿verdad? Esto sería lo mejor. Hacemos la divulgación de la plaza, ¿verdad? Y esto ayuda también a, vamos a decir, a que los trabajadores dentro de la empresa tengan oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Entonces estamos privilegiando a los trabajadores que nosotros tenemos ya dentro de la organización. Miren, pero cuando hacemos el reclutamiento interno, esto va a generar algunas implicaciones, ¿sí? Y dentro de las implicaciones está, miren, posiblemente como vamos a llenar un puesto con otro puesto que normalmente debe ser de un escalón o nivel inferior, ¿verdad? Vamos a tener que hacer una transferencia de personal. Quizás vamos a tener que hacer un ascenso de personal, o sea, de un puesto lo vamos a subir a otro, ¿sí? O vamos a necesitar quizás hacer un ascenso con transferencia. Todo eso va a implicar, ¿verdad?, hacer el reclutamiento interno. Es por eso que una de las desventajas que tiene el reclutamiento interno es que no lo podemos hacer, vamos a decir, masivamente. O sea, no podemos hacer reclutamiento interno, llenar plazas, muchas simultáneamente, con personal de la misma organización. ¿Cuáles son las ventajas entonces del reclutamiento interno? ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos el reclutamiento interno, bueno, miren, esta es una fuente de motivación, ¿verdad? La gente pues se siente motivada para desarrollarse profesionalmente dentro de la empresa porque sabe que tiene la oportunidad de ascender, ¿verdad? Asimismo, cuando hacemos el reclutamiento interno, todo aquello que nosotros invertimos en capacitación al personal, lo estamos aprovechando nosotros mismos, ¿verdad? Es más económico, ¿verdad? Es más económico porque ya no hay que andarle aplicando tantas pruebas, poner anuncios, ya lo tenemos adentro, ¿verdad? Así como también es más rápido y podemos decir que quizás es más seguro porque ya conocemos a ese trabajador y genera un sano espíritu de competencia dentro de los trabajadores en la organización. Por supuesto, dentro de las desventajas que tiene, ¿verdad?, es que no le damos espacio para que vengan personas con nuevas experiencias, ¿verdad?, con nuevos conocimientos o con nuevas expectativas hacia la empresa. En algunas ocasiones también genera el conflicto de intereses, ¿verdad? Es decir, escogieron a ese, yo lo merezco, y puede generar un conflicto de interés cuando este no se desarrolla adecuada o transparentemente. Así como también otra desventaja es que genera lo que se le conoce como el principio de Peter. Todos los trabajadores, fíjense, llega un momento en que nuestro nivel, ¿verdad?, llega a un límite. Y muchas veces hay algunos que somos buenos para la parte operativa, pero ya para la parte de planificación no somos muy buenos. Entonces, subir o ascender a alguien, ¿verdad?, dentro de este proceso de reclutamiento puede generar ese principio Peter, que no aporte lo que estaba aportando en el puesto
anterior. Mencionábamos que no se puede hacer en términos globales por los problemas que esto genera, ¿verdad? Y además de eso exige que todos los empleados tengan el potencial, ¿verdad? Para poder ascender. Si no, pues no lo van a tomar en consideración. Así también otra de las desventajas, y quizás la más fuerte que podamos mencionar, es que se mantiene casi inalterado, el patrimonio actual de la organización. Es decir, el capital humano no mejora porque somos los mismos los que estamos haciendo las cosas, pero cuando viene alguien con otros conocimientos, por supuesto que el capital humano va a aumentar. El otro fuente de reclutamiento es el externo, ¿verdad? Este también, ¿verdad? Es cuando nosotros vamos afuera, ¿verdad? A buscar a ese persona, a ese trabajador o a ese candidato para que ocupe la plaza. Pues por supuesto que tiene ciertas ventajas. Ya dijimos, trae nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas experiencias, renueva y enriquece el capital humano que tenemos y por supuesto va a aumentar ese capital humano, intelectual de la organización. Y una de las cosas importantes, fíjense que cuando nosotros hacemos reclutamiento externo, aprovechamos lo que otros han invertido en capacitarlo, ¿verdad? Esa es otra de las ventajas. Pero también existen algunas desventajas. Necesitamos más tiempo para hacer el reclutamiento externo. Quizás es más costoso por los factores que ustedes conocen, ¿verdad? Es menos seguro, ¿sí? Puede afectar la política salarial, ¿verdad? Y también quizás lo que hay que ponerle mucha atención, frustra el desarrollo del personal que ya trabaja en la empresa. Tanto tiempo que me he sacrificado y de repente traen a otra persona y no solamente traen a otra persona a ocupar ese puesto, sino que le pagan más de lo que nos pagan a nosotros. Estas son de las desventajas que esto puede llegar a tener. Hay algunas consideraciones que nosotros pues tenemos que tomar en cuenta si lo hacemos interno o lo hacemos externo, el reclutamiento. Bueno, una de las consideraciones es el mercado laboral. Otra de las consideraciones es la situación financiera de la empresa. Si nosotros no tenemos el recurso financiero, no podemos hacer un reclutamiento externo. Quizás nos vamos a quedar con el interno. Puede ser que algunos puestos sea bastante difícil de cubrir. Puede ser que nosotros no los tengamos, ¿verdad? Y nos vamos a ver obligados a ir afuera a buscarlos. Entonces, son factores que debemos de tomar en cuenta a la hora que nosotros vamos a hacer el reclutamiento de personal, ¿verdad? Entonces, para difundir, ya dijimos las plazas, nosotros podemos tener anuncios en los periódicos, dijimos, ¿verdad? Hay algunos periódicos que tienen hasta áreas especializadas. Algunos periódicos a la hora de colocarlo de las plazas colocan una oferta incógnita, ¿verdad? Que solo dicen mande su currículum a tal dirección o entréguelo en tal lugar, ¿verdad? Y no dice qué empresa es, tal vez dice qué es lo que ofrecen. Hay revistas especializadas, ¿verdad? Principalmente se utiliza para los puestos especializados. Cuando nosotros vamos a hacer los anuncios, fíjense, de periódicos, de revistas, ¿verdad? Principalmente debemos de utilizar una técnica que se conoce como AIDA para hacer este anuncio, ¿verdad? Y cada una de las letras, ¿verdad? Tiene un significado. Por ejemplo, ¿verdad? La A, la primera A es llamar la atención, que este anuncio llame la atención por su claridad, por su tamaño. La I significa despertar el interés, que hable de lo desafiante que es el puesto, ¿verdad? La D se relaciona con deseo, o sea, que ese candidato, esa persona que está leyendo ese anuncio, sienta que hay una satisfacción en el trabajo, que ahí puede haber un desarrollo de su carrera, que ahí puede él tener participación en el desarrollo de los planes, de toma de decisiones. Y la A, la última A, se refiere a provocar acción, es decir, de que ese candidato, después de haber leído el anuncio, se sienta motivado para
colocar su currículum, mandar la información que solicitan, ¿verdad? A donde corresponda. A eso se le conoce como AIDA, a esta técnica para hacer los anuncios. También, por supuesto, hay agencias de reclutamiento que existen para difundir los puestos, y estas normalmente las agencias de reclutamiento se utilizan, ¿verdad?, cuando la organización no cuenta con unidades de recursos humanos, cuando la cantidad de gente que queremos contratar es bastantes, ¿verdad?, cuando nosotros queremos llegar a personas que actualmente tienen trabajo, ¿verdad?, y que no se sienten cómodas donde están. Entonces a estas empresas de reclutamiento nos ayudan a traer buenos candidatos, ¿verdad? Así como también cuando el puesto que nosotros queremos llenar es confidencial y que no puede ser divulgado muchas veces ni interna, ¿verdad? Dentro de la empresa, ni por supuesto fuera del mercado. Entonces, en el mercado. Entonces utilizamos agencias de reclutamiento. También podemos hacerlo a través de las bases de datos que tenemos muchas veces en las empresas. Por eso es que en algunas ocasiones leemos por ahí, envíenos su currículum, ¿verdad? Y entonces ella hace su base de datos y cuando requieren, pues lo llenan, ¿verdad? También podemos difundir a través de los contactos personales, por recomendación de los empleados, a través de las instituciones educativas, las organizaciones profesionales, las consultorías, los sindicatos, ya dijimos las redes sociales que son tan importantes, y diferentes formas como nosotros podemos difundir que tenemos una plaza vacante, ¿verdad? Por supuesto que es necesario que este proceso de reclutamiento nosotros le hagamos una evaluación, o sea, evaluemos, ¿verdad?, cómo ha sido este proceso que hemos desarrollado. Y para eso venimos nosotros y tomamos dos tipos de medidas. Las medidas de criterio global se le llama, y las medidas de criterio orientadas al método que hemos aplicado. Cuando hablamos de las medidas de criterio global, aquí lo que nosotros hacemos es un análisis sobre los puestos que hemos ocupado, en qué tiempo los ocupamos, el costo que tuvimos para ocupar estos puestos, ¿verdad? Cuántos puestos después de un periodo todavía permanecen, ¿verdad? Cuántas personas que están ocupando estos puestos, ¿verdad? La gente se siente satisfecha con la posición que tienen. O sea, estas son medidas de criterio global que nos permiten evaluar ese proceso de reclutamiento que hicimos. También hoy hay lo que se conocen las medidas de criterio orientadas al método de reclutamiento que utilizamos, ¿verdad? En donde nosotros vamos aquí a analizar, ¿verdad?, el número de candidatos que se presentaron, ¿verdad?, cuántos calificados, cuál fue el costo por candidato también, ¿verdad?, el tiempo requerido para generar candidatos, el costo de admisión y por supuesto la calidad de los candidatos que al final de cuentas admitimos, ¿verdad? Estas dos, ¿verdad?, medidas, las de criterio global, así como también las de criterio orientadas al método de reclutamiento, es lo que nos va a permitir a nosotros establecer si el proceso de reclutamiento que utilizamos fue el adecuado o no es adecuado, ¿sí? Entonces, esta fase de reclutamiento de personal lo que nos va a hacer a nosotros, o nos va a ayudar, es a atraer esa mayor cantidad de candidatos o precandidatos posibles para poderlos, ahora sí, incorporarlos al proceso de selección de personal. Recuerden ustedes que entre más precandidatos tengamos, ¿verdad?, pues las posibilidades de escoger al mejor va a ser mejor, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos pocos candidatos, entonces también tener un buen trabajador, pues las posibilidades se nos van a ver reducidas. ¿Ok? Les agradezco por su atención. Gracias.